Vamos a avanzar en un tema muy importante porque se ha anunciado ya la puesta en marcha del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, uno de los entes, de las entidades que va a reemplazar al CENAME. Se caracteriza por contar con una metodología descentralizada, completamente enfocada en atender a niños, niñas, adolescentes que han infringido la ley. Bueno, queremos profundizar en este tema que nos parece muy relevante y para eso estamos ya con la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro. Subsecretaria, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta invitación, porque me parece muy relevante que quienes nos están viendo puedan saber un poco de manera muy sencilla y didáctica qué es lo que significa tener un servicio de reinserción social, que yo te voy a dar una mirada muy general porque creo que sería muy interesante que pudieran invitar a la directora implementadora, que es Rocío Faúndez, porque no solamente por los conocimientos que ella tiene para poder trabajar en torno a aquello, sino porque ella también fue subsecretaria de la niñez. Entonces, dentro del marco de la ley de garantías que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, hoy día tenemos este servicio de reinserción social juvenil que apunta fundamentalmente a los niños que ya han, digamos, infringido la ley. Y también tenemos el servicio de protección especializada, donde nosotros recibimos en residencias a los niños que ya han sido vulnerados en sus derechos, pero no han infringido la ley. Claro, que era lo que se cuestionaba de lo que pasaba en el CENAME, ¿no? Claro. Que decían, bueno, hay dos tipos de situaciones, pero finalmente están dentro de los mismos servicios. Yo creo que la buena noticia que le podemos contar a quienes nos están viendo, Andrea, es que el 2026 vamos a cerrar el CENAME. Claro. El CENAME va a terminar un capítulo largo y doloroso de vulneración de derechos que sufrieron los niños, niñas y adolescentes que eran parte de estos CREA del CENAME. Y por lo tanto, este servicio de reinserción, como bien decías tú, creo que lo importante es que va a ser especializado, va a tener un alto nivel técnico, porque la ley lo mandata sí, pero también porque hay una preocupación especial de este gobierno en torno a cómo tratamos, a cómo abordamos las necesidades y demandas de los niños, niñas y adolescentes. Exacto. Y esto no es solamente ¿cómo decirte? Como un discurso de buena crianza para la prensa. Esto es así. Los jueces se van a especializar, o sea, se van a preparar para atender a los niños. Déjeme, subsecretaria, quedarme en ese punto que usted mencionaba respecto a la necesidad de un ente especializado. Porque cuando vemos todos los días, ¿no? La comisión de delitos, muchos de ellos donde hay niños, niñas, adolescentes involucrados, siempre el discurso que uno escucha, principalmente a nivel político, debo decirlo, tiene que ver con la persecución penal. Tiene que ver con cómo perseguimos y hacemos que se cumplan las sanciones correspondientes para que esos niños que están involucrados finalmente paguen por ese delito. Y finalmente, el tema de evitar la delincuencia, ya sean niños o ya sean adultos, tiene que ver con varios otros elementos. Uno de ellos, que es fundamental, es la reinserción, pero se habla muy poco de eso. Siempre se habla de la parte de la persecución, hablamos poco de prevención y reinserción. ¿Qué tan importante para ustedes esto? Y además, ¿cómo hacer que lo que está ahí en el papel realmente se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible? Porque hay un cambio de paradigma, Andrea, hay un cambio de lógica. O sea, el tener hoy día un servicio que va a permitir reinsertar a los niños en la sociedad, y voy a poner un ejemplo muy concreto que lo vimos ayer cuando se hizo este lanzamiento. La empresa, no sé si lo puedo decir, la empresa Komatsu, se ha hecho cargo de considerar a aquellos niños que han sido infractores de ley y los ha invitado a hacer un proceso de capacitación y los ha dejado trabajando en la empresa. O sea, esto tiene que ver también con cómo hacemos una muy buena alianza público-privada para efectivamente poder entregarle herramientas a los niños para que se reinserten. O sea, y eso tiene que ver con la voluntad. Parte de la base de que la reinserción es posible. O sea, es posible. Pero no solamente porque hay una alianza público-privada que es virtuosa, sino también porque creo que es importante que nosotros como adultos dejemos de tener esa mirada, que lo he dicho en otras oportunidades, que es esta mirada adultocéntrica que apunta fundamentalmente a que nosotros resolvamos las temáticas que tienen que ver con los niños que han sido ya infractores de ley o aquellos que están en un proceso donde sus derechos han sido vulnerados, y por lo tanto hacernos cargo de que ellos también tienen cosas que decir. Ellos también
temáticas que plantearnos para ver cómo abordamos, por ejemplo, la prevención, para no tener que llegar a que los niños se conviertan en infractores de ley, que además los medios de comunicación, ustedes en este caso no, pero en general miren de manera a lo mejor un poco liviana un tema que tiene que ver con la instalación de una ley de garantías que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros no tenemos claro, y quienes nos están viendo no tienen claro que hoy día tenemos una ley que nos permite cambiar esta mirada con un servicio de protección especializada y con un servicio de reinserción social que se va a hacer cargo de que los niños se puedan reinsertar de manera, ¿cómo decirte?, de manera también amorosa, Andrea. O sea, nosotros tendemos a estigmatizar, la sociedad en general ha tendido a estigmatizar a aquellos niños que han sido, digamos, infractores de ley, y no nos hemos puesto a mirar cuál ha sido la vida que han llevado estos niños. O sea, un niño no se levanta temprano diciendo voy a delinquir, voy a ocupar un arma de fuego para hacer un portonazo. Ese niño tiene una historia, tiene un entorno, tiene una familia que ha sido dañada. Conocer eso no significa quitarle o restarle gravedad a los delitos que pueden haber cometido. Para nada. Y por eso que de 14 años para arriba los niños ingresan digamos, hoy día a este nuevo sistema que es el servicio de reinserción, y van a tener todas las herramientas, no solamente técnicas, sino que también de preparación para aquellos y aquellas que se hacen cargo de cuidarlos. Claro. Que eso es muy importante, porque también tenemos que cambiar aquella mirada. O sea, sin duda, Lisette Villa, Andrea, fue como lo que terminamos mostrando de lo que significó el maltrato, el abuso y la vulneración de derechos en el Sename. Claro, o sea, a partir de ese caso se abrió finalmente la realidad, o sea, era la punta de un iceberg que era gigantesco, claro, de una realidad que era muy dura. Pero hoy día, con muchos otros niños. Yo creo que lo importante, Andrea, que aquí tenemos una ley que es una ley de Estado, que trasciende al gobierno del presidente Boric hoy día, y que el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de implementar esta ley, que es la ley de garantías, que nos compete a nosotros como subsecretaría fiscalizar y trabajar conjuntamente con el intersector y acompañar al servicio de protección especializada, porque el servicio de reinserción social juvenil depende directamente del ministro, y en este caso claro, del ministro de Justicia, del Ministerio de Justicia, y obviamente la directora implementadora va a partir, y yo creo que ella les puede sin duda, Rocío, contar con más en detalle, pero va a partir en la zona norte. Por lo tanto, le puedo contar a quienes nos están viendo hoy día que aquellos niños que están internados en el Sename hoy día van a empezar un proceso de transición para poder entrar al servicio de reinserción social, y van a ser tratados, abordados de una manera distinta para poder efectivamente que ellos no solamente se sientan, sino que sean respetados en sus derechos, independiente que hayan infringido la ley. Subsecretaria, en estos casos me imagino que hay que hacer ciertas intervenciones, porque cuando estamos hablando de niños y niñas y adolescentes, no es suficiente trabajar solo con ellos, sino que me imagino que también tiene que ver el entorno, su familia, su círculo más cercano, lo que ocurre en torno a ellos, ¿no? A ver, ¿qué pasa en ese sentido? Mira, yo creo que es importante, y por eso que partí mencionando el tema de la ley de garantías de protección, porque hoy día, al tener esa ley, la ley nos mandata a trabajar y abordar las demandas y necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, no solamente de aquellos que han sufrido vulneraciones en sus derechos. Desde ahí, nosotros, dentro del marco de la ley de garantías, donde están estos servicios también, tenemos todo lo que tiene que ver con el programa Chile Crece Contigo, que me podrán decir a lo mejor lo que nos están viendo, ¿qué tiene que ver el Chile Crece Contigo? Sí tiene que ver el Chile Crece Contigo, porque ese servicio, o sea, ese programa que nosotros estamos implementando dentro del marco de la ley de garantía, hoy día también se va a hacer cargo de las niñeces, digamos, preadolescentes y adolescentes, porque vamos a ampliar el trabajo y las edades llegando hasta los 18 años. Entonces, ¿qué significa eso en concreto? Que todos los servicios que presta el Chile Crece Contigo va a permitir prevenir situaciones para que los niños no se vean involucrados en situaciones de delito. Por otra parte, todo el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, ayer nos reunimos con la ministra del Deporte, Alexandra Venado, y acordamos hacer una serie de situaciones, o sea, de acciones que nos permitan efectivamente trabajar con los niños en el territorio. ¿Por qué es importante? Porque con eso vamos a prevenir situaciones de niños que están, por ejemplo, en las esquinas, y que el narcotráfico los agarra
¿ya? Y se los lleva como soldados a los niños, como generales a los niños hombres, y fíjate que aquí hay un tema de género que es bien importante, porque los hombres son los soldados y los generales, y las niñas son las burreras. Entonces, si nosotros tenemos una oferta para esos padres y para esos niños, obviamente que vamos a poder prevenir situaciones de que ellos se involucren en actividades delictuales. Entonces creo que es muy importante con el Ministerio de la Cultura y las Artes. O sea, creo que si nosotros tenemos esa oferta en el territorio a través de las oficinas locales de la niñez que estamos instalando en este 2023, en 90 a lo largo del país, tenemos, según la ley, 5 años para poder tener en todas las comunas de Santiago. Y, por ejemplo, aquel patrimonio inmaterial, que son personas que están en la región de Los Lagos, en la comuna de Calbuco, y hay una señora que es tejedora, por ejemplo, que es patrimonio inmaterial. La idea es que la oficina local de la niñez, y todo esto tiene que ver con el servicio de reinserción también, es que esos niños puedan conversar, puedan acceder a una conversación con ella desde el punto de vista del patrimonio y tengan actividades deportivas permanentes vinculadas con la escuela, y con eso lo que vamos a hacer es prevenir de que nuestros niños no ingresen al servicio de reinserción social. Claro, la idea es evitar que lleguen ahí. O sea, lo que yo quisiera decir es eso. Claro, y una vez que lleguen, que tengan todas las herramientas y la atención adecuada las para herramientas que logren con eso. las personas adecuadas, Exacto. con los jueces preparados. Eso implica recursos. Sí. Y siempre que vemos que hay intenciones de hacer cambios, bueno, se choca con el tema de las limitaciones de recursos, que es inherente a los problemas económicos en general, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este sentido? ¿Hay más recursos? ¿Va a haber mayores posibilidades de uso claro, de eso? Dentro del marco del presupuesto 2023, para el 2023 está considerado que la Rocío Faúndez, la directora implementadora, puede instalarse en la zona norte y mirar todo lo que hay y poder instalarse con los equipos y así venir a la región metropolitana y después a la zona sur y poder implementar a lo largo de todo el país. Y eso está contemplado en términos de recursos. Pero yo creo que lo más importante, o sea, no sé si lo más importante, Andrea, pero me gustaría que quedara también en la retina de quienes nos están viendo, de que la mejor noticia que le podemos dar hoy día a la ciudadanía es que el Sename se cierra el 2026. Y estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con el intersector, que de repente puede sonar una entelequia, pero es con salud, con educación, con deporte, con cultura, para que nuestros niños no se involucren y tengan que pasar por el servicio de reinserción social, sino que podamos prevenir situaciones que vulneren sus derechos, y nosotros estamos trabajando cotidianamente, conjuntamente con el servicio de protección y el servicio de reinserción para que aquello ocurra. Perfecto. Subsecretaria Yolanda Pizarro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por poner atención a este tema, y les insisto que ojalá puedan invitar a Rocío para que les cuente más en detalle lo que significa la implementación. Un tema seguramente del que vamos a estar hablando. Muy gentil, muy bien. Muchas gracias.